Alejandro, empecemos la conversación hablando de tu trabajo sobre economía campesina. Y quisiera saber cómo llegaste tú a los temas campesinos. ¿Qué te metió en estos temas a ti? Mira, yo llegué por accidente. Estaba en el último año en la Facultad de Economía y fui a Economía además porque me gustaba la combinación entre matemática y ciencia social. Di mi bachillerato entonces y pude entrar, digamos, sin ninguna dificultad en un muy buen lugar a la Facultad de Economía. Y obviamente De la pensaba Universidad de de la Chile. Universidad de Chile. Y había pensado, digamos, que mi destino era macroeconomía y Ministerio de Hacienda. El hecho concreto es para ganarme unos pesos como estudiante, fui a un instituto de capacitación e investigación en reforma agraria, donde estaban pidiendo, digamos, encuestadores o entrevistadores, y me toca trabajar con un grupo, en este caso, digamos, coordinado por Rafael Barahona, que su principal virtud era que es un gran seductor, y su principal defecto es que estimula mucho, pero finalmente él no escribe aquello que estimula. Y entonces nos empecemos, digamos, a diseñar una muestra de grandes haciendas de Chile Central. Se me ocurrió usar el equivalente primera de riego como criterio de selección de la muestra y tomamos entonces las que eran más de 1000 hectáreas. Y se diseñó sobre esa base un conjunto de encuestas, tanto muestral como una encuestas directas a un grupo de 10 haciendas. Esto estamos hablando en los años 60. Estamos hablando de fines de los 60, fines de los, digamos, 64, 65 más o menos. Al inicio de la reforma agraria. De hecho, la reforma agraria estaba ya anunciada, implementada en términos legislativos, pero no aplicada todavía. Perfecto. Y entonces nos tocó ir a visitar grandes haciendas y recorrimos unas 8 o 9 grandes haciendas con Barahona. Y lo más interesante, digamos, es que los primeros días eran puro jolgorio, era poner una carpa, abrir una fogata, conseguir un cordero, comerse un cordero, guitarra, además venía un buen guitarrero, un argentino, fue un gran guitarrero. Llegó un momento que le digo, doctor Barahona, y yo estaba inquieto porque quería sacar mi tesis e irme a estudiar afuera. Entonces estaba inquieto porque no empezaba el estudio de campo todavía. Entonces, y el Barahona me dice, mire, señor Schechtman, me dice, si usted no se ha dado cuenta que ya estamos en pleno trabajo de campo, se ha equivocado de carrera. Bueno, dicho y hecho, fue gracias a ese estudio de haciendas que hice mi tesis de grado, que además tuvo, digamos, tuvo esos premios raros porque se crean colegios de 4 personas y que no tienen a quién elegir, eligieron como la mejor tesis de grado una tesis sobre el inquilinaje en Valle Central. Y bueno, hay dos cosas que me fascinaron. Una es darte cuenta que los criterios de decisión de cuánto, de cómo y por qué en las unidades campesinas no coinciden, digamos, con las categorías de una economía formal de tipo empresarial o capitalista. Y me encontré con que muchos de los estudios sobre la situación de los campesinos que hacían balances formales donde imputaban salarios, imputaban renta, resulta que todos los campesinos perdían. O sea, aparecía como una enorme masa de personas que vivían subvencionando al resto de la gente con su fuerza de trabajo. O sea, se autoexplotaban. Y en esa época se traduce, creo, por primera vez al español trabajos de Chayanov, que era un agrónomo, economista ruso, que es interesante porque después él influyó en toda una corriente de pensamiento en Rusia, entre Bukharin y Preobrazhensky, que terminó con la muerte de Bukharin, que era el que defendía a los campesinos, pero el trabajo de Chayanov me pareció muy inspirador. O sea, me explicaba un poco lo que habíamos visto en el campo, veíamos que había campesinos dispuestos, digamos, a iniciar actividades que tenían un pequeño margen de riesgo cuando tenían más ganado, o sea, tenían algún elemento de seguridad sobre. Y entonces salió de ahí, digamos, dos cosas. Primero, tesis de grado, y mucho después, al llegar a México, un artículo sobre teoría de la economía campesina que ha sido muy debatido y todavía incluso las discusiones aquí aquí en Rimis han sido bastante maltratadas, digamos, mis conclusiones, pero todavía las sostengo. Creo que la evidencia empírica apunta en esa dirección y, y la verdad es que después quedé casado con los temas agrarios. Te vas a México y en México, durante tu exilio,
trabajas con la CEPAL, te vinculas a este programa muy grande del sistema agroalimentario mexicano, y en ese marco en México en los años 80 la CEPAL publica tu libro sobre economía campesina. En dos palabras, ¿qué dice ese texto y por qué es tan influyente en la conceptualización de la economía campesina latinoamericana? Sí, fíjate que tanto la tesis de grado como el libro entran a un debate que era un debate muy fuerte en América Latina en general y en México en particular, que era si los campesinos, o sea, este tema entre feudalismo y capitalismo, y si la presencia campesina era una especie de resabio de un proceso de desarrollo capitalista que no ha sido culminado. Y la verdad es que yo traía mi vieja imagen, digamos, de la persistencia como un elemento que supera incluso las crisis cíclicas y que había algo en ello, digamos, Y entonces tuve dos elementos de suerte nuevamente. Uno, muchos recursos de FAO, de Naciones Unidas, para hacer unos estudios con el gobierno mexicano entonces, de lo que entonces eran los asentamientos. Y los ejidos. Los ejidos, que eran los ejidos. Y lo más interesante es que mi tema inicial era crédito, era estudiar qué es lo que pasaba con el crédito en los ejidos. Y mi primera impresión era que el crédito tenía dos características muy sui generis. Una es que se corrompía porque nadie pagaba, y sin embargo habían algunos que efectivamente era mejor darles un subsidio que exigirles, digamos, rentabilidades para pagar los créditos, y para esos efectos se formaba una especie de colusión entre la agenda bancaria y los propios campesinos para declarar con cargo a las pérdidas de cosecha, pérdida total, y entonces nadie pagaba, o mejor dicho, terminaba pagando parcialmente el seguro agrícola, con el agravante que en la medida en que no terminaban de dar todo lo que el crédito había prometido, los campesinos terminaban peleándose con el banco que les regalaba la plata, y el banco peleándose con los campesinos porque no pagaban lo que tenían que pagar. Y me di cuenta entonces que lo que tenía que ser una estratificación de productores que necesitaba políticas muy distintas. Habían productores que era mejor darles un subsidio de sobrevivencia y no hacer todo el trámite complejo de evaluación de sus potencialidades que hacía falsamente el banco para adjudicarle crédito, y concentrarse en el sector que podía efectivamente pagar los créditos. Y por lo tanto, digamos, salieron de ahí unas 5 categorías que entraron de lleno, porque no es tanto los textos del libro cuanto el intento de tipología el que produjo gran debate en México. Por dos razones: porque confirmaba para muchos que había un 40 o 50% de campesinos que no eran sujetos de crédito, sino que más bien de transferencias de algún tipo. Entonces no había todavía avanzado los estudios sobre el empleo rural no agrícola, y yo no incluí nada sobre eso. Simplemente constaté de que si estaban vivos, si estaban sanos y no producían, ese subsidio, digamos, era lo que permitía que se sostuvieran. Entonces era mejor pensarlo como un subsidio y no como un crédito. Y al revés, el no cobrárselo a los que sí podían corrompía todo el sistema. Entonces es la tipología la que entró de lleno al debate mexicano sobre. Tanto es así que en una invitación hace menos de un año me encontré con que querían reproducir todo esto con el mismo debate. Entonces me encontré con un debate que yo creo que está superado ya en términos de feudalismo, no feudalismo, ya no es una discusión, pero a pesar de eso seguía muy fuerte, digamos, esta idea de volver sobre estas categorías, digamos, de campesino en México. Esto de que un estudio que tiene ya pues casi más de 30 años de publicado haya abordado un tema que sigue siendo recurrente, ¿no es cierto? Es decir, tenemos 15 millones de campesinos en América Latina aproximadamente, y sigue siendo un debate en nuestros países si es que ellos, todos ellos son sujetos de políticas públicas productivas o no, sociales o no. ¿Por qué crees tú que este tema, a pesar de 30 o 40 años de evidencia,
no se puede zanjar. ¿Es que acaso está reflejando más bien posiciones políticas e ideológicas más que una discusión técnica? Yo diría que se combinan las dos cosas. Sin duda, digamos, ha habido una fuerte ideologización del tema campesino, al extremo incluso que yo decía que hubo un momento de debate entre la corriente neoliberal y la corriente que llamamos agrarista o neopopulista agrícola, donde había una obsesión por generalizar lo campesino en aras, digamos, de justificar políticas que nunca habían avanzado, digamos, que tomaban al conjunto de los campesinos como una masa uniforme y en virtud de algunos atributos particulares de algunas categorías se daba, digamos, este tipo de propuesta genérica. Y desde el punto de vista técnico, porque en aras, digamos, de justificar estos, sobre todo muchos organizaciones no gubernamentales, de justificar su presencia, tendían, digamos, a mostrar, en algunos casos, resultados de su acción y en otros el peso significativo del segmento al que estaban atendiendo, a insistir, digamos, primero en que su eje era agrícola y que siendo su eje agrícola era en torno, digamos, a la agricultura que se debía dar necesariamente el desarrollo de ese segmento de la sociedad. Y obviamente la evidencia mostraba que el grueso de su actividad terminaba no siendo agrícola y que la obsesión por persistir en lo agrícola llevaba, digamos, a un ineficiente manejo de recursos que podían eventualmente haber reorientado el destino de esos recursos en función de lo que era efectivamente las salidas de los pequeños productores, de los campesinos o de las familias rurales, sus caminos de salida a la pobreza, y más bien actuar en función de ellos. Bueno,